ser. Todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, no podría vivir. Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh, porque todo se lo debo a Él. 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 Oh, oh. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Ser líder requiere de formación continua, esfuerzo y valentía. Aprende a través de las experiencias de hombres de Dios cómo ser el líder ideal. El líder ideal. No te lo pierdas. Jueves de liderazgos por Infolusum. Muy buenas tardes para todos. Qué alegría nuevamente estar con ustedes en esta tarde aquí desde Europa y en los demás resto del mundo, en las diferentes zonas horarias. Nos alegra contar con ustedes hoy. Recuerden su programa de actualidad, de liderazgo en actualidad, bajo la temática de vivir sirviendo. Vivir sirviendo. Un tema bastante interesante. En esta tarde vamos a estar contando con nuestros hermanos desde Málaga, una pareja de hombres, de mujer, de una pareja muy interesante que las he podido tratar, que he podido conversar con ellas y son gente que su vida textualmente se ha dedicado a vivir sirviendo. Bueno, ¿y por qué este tema? Realmente el vivir sirviendo la gente lo asocia
a una persona que se dedica en pro de otras personas. Y en esta tarde me llama mucho la atención y vamos a estar compartiendo con ustedes, antes de iniciar, esta frase, este versículo que dice en Proverbios capítulo 25, verso 21, dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Oye, ¿tú me estás diciendo a mí que a mi enemigo es el que tengo que darle? A mi enemigo es al que le tengo que brindar. Eso no es vivir sirviendo. Mucha gente nos puede decir que eso es una persona que bueno, como que es un poco corta, que es un poco como que, oye, se están aprovechando de él. Pues no, déjame decirte que no es así. Déjame decirte que realmente las personas que sirven son personas que no les importa la actitud de la otra persona. Yo estaba viendo algo muy importante y quiero compartirlos en esta tarde con ustedes, y es personas que han impactado en la sociedad porque su vida textualmente se ha dedicado a vivir sirviendo. No conocía a esta persona, él es un padre, un cura, ¿vale? Se denomina Gaetano Nicosa, el ángel de los leprosos en China. O sea, una persona que se dirigió a un lugar, que se movió del lugar donde estaba porque vio la necesidad para solucionar, para ver cómo él podía servir en ese lugar. Me llamó mucho la atención porque nosotros, recuerde, estamos en un programa, en una franja de líderes en actualidad bajo la temática de vivir sirviendo. Cualquier persona que se dedique realmente a servir, a ayudar a otros, nosotros la vamos a mencionar porque muchas veces pueden ser ejemplos para nosotros. Y como les comentaba, este padre atendió a unos 100 leprosos que se habían refugiado en una isla porque desafortunadamente estaban abandonados a su suerte y no había nadie que los pudiera atender. ¿Cuál fue la labor de esta persona? Pues la labor de esta persona, ¿saben cuál fue? Hacer que su presencia hiciera que hubieran médicos, que hubiera ayuda para ellos y que su vida fuera mucho más llevadera. Y hay muchos de ellos, según notas de prensa y todo eso, dicen que hizo que estas comunidades tuvieran mucha más visibilidad y tuvieran ayuda. A mí realmente me llama la atención esto, porque es que podemos hablar, podemos poner muchos ejemplos, pero vivir sirviendo son cosas como esta. Actualmente hay países que se están viendo enfrentados a situaciones bastante complejas. Y a mí me llama mucho la atención algo, y es que a pesar de la situación que tú estés viviendo, la persona que tiene carga para vivir sirviendo, para ayudar a otros, es eso, es que en el día a día tú vas a ir aportando un granito de arena para esto, para poder ayudar a otros. Y muchos dirán, pero oye, si ni yo mismo tengo. Pero es que muchas veces nosotros no vamos a ayudar a otras personas solamente en lo económico. Hay algo que lo hemos venido hablando y es el tiempo. El tiempo es algo que no se recupera. El tiempo es algo muy, pero muy importante. Y aparte estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo cómo todo está pasando, cómo el mundo como que quiere entrar en un caos total. Y realmente esto nos preocupa. ¿Y por qué nos preocupa? Por una sencilla razón. Porque nosotros realmente queremos y creemos que estas pequeñas enseñanzas, estos programas en los cuales nosotros queremos transmitirles a ustedes una sola cosa, es un estilo, escúchenlo muy bien, un estilo de vida diferente que es guiado por un ser humano llamado Jesús de Nazaret. Muchos empezarán a decir, ya vas a empezar con tu religiosidad. No. Perdóname, pero no. Este ser humano, este hombre que cambió la historia, que la ciencia, que la historia habla de que vivió su vida sirviendo, que todo lo que hacía lo hacía en pro de otros y que justo llegó a confrontar a lo que ahora es un término muy polémico, que no voy a entrar en eso, en la parte de la concepción religiosa. No, esta persona no vino a hablar de religión, vino a practicar sus enseñanzas.
Y eran vivir sirviendo como ayudando a la gente que juzgaban, que señalaban. Muchos lo querían confrontar y todo esto. Y él hacía preguntas tan interesantes como: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es servir. Hay gente a nuestro alrededor que puede estar siendo juzgada. Y tú simplemente con el hecho de dar una buena reflexión y una enseñanza a esas personas que desafortunadamente por ignorancia pueden estar dando opiniones de otras, eso es servir. El servir muchas veces es dentro de una organización, con tu trabajo, con tu buen ejemplo, con ese poquito de más que tú le das a la gente. Ese es vivir sirviendo. Mire, yo quisiera en esta tarde mencionarles a personas como Winston Churchill, Ernesto Guevara, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Ustedes pueden conocer mucho más del contexto, pero yo hoy sí les tengo que presentar a alguien, y ese se llama Jesús, Jesucristo, un ser humano que vino a demostrar cosas que muchas veces eran irracionales. ¿Por qué les leía este versículo? Y ya para terminar esta pequeña introducción de vivir sirviendo. Porque cuando servimos a las personas que nos agradan, lo estamos haciendo como por agradecimiento, por todo eso, ¿cierto? Pero cuando servimos a la gente que muchas veces no está de acuerdo con nosotros, que hasta nos puede llegar a juzgar cómo hacemos las cosas y todo eso, eso es realmente servir. ¿Por qué? Me dirá usted. Porque ahí es donde realmente le demostramos a la gente que es un servicio sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. La esencia del servicio es ese. Que a pesar de que tú estés haciendo las cosas, vas a entender y vas a tener claro que vas a tener comentarios o cosas a tu alrededor que puede ser que te incomoden, pero tú tienes claro cuál es tu objetivo: vivir sirviendo. Jesús mismo lo hacía. O sea, todas las historias que yo encuentro en estos libros de la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Los 4 evangelios, de diferentes puntos de vista de personas que estuvieron o que nos contaron la vida de este hombre, así como encontramos la de Mahatma Gandhi, de Teresa de Calcuta, como la de Ernesto Guevara, como la de Winston Churchill, como la de Nelson Mandela, personas que han marcado la historia porque realmente lo han hecho y no podemos decir que no. Entonces esas personas son las que han impactado, pero este hombre llamado Jesús vivió su vida sirviendo, siendo lo que era. No estaba por él, sino estaba siempre por la gente, de diferente manera, dándoles de comer, ayudándolos, enseñándolos, porque lo que más dejó como prioridad es que lo que trates de hablar, hazlo. Y ¿sabes dónde más lo vas a hacer y vas a ser efectivo? Con la gente que no está de acuerdo contigo, con la gente que muchas veces te va a criticar, con la gente que está desafortunadamente. Cuando tú vas, los evangélicos, los protestantes, como son llamados en Europa, entregan un flyer o un tratado, un folleto en el cual dan un consejo o una palabra. La idea es que esa persona se tome el tiempo y lea, y eso le sirva para su vida. Eso es vivir sirviendo, sacar de su tiempo para ir y hablar de ese Jesús que ha transformado las vidas, que no viene a imponer reglas. Olvídese de eso. No viene a imponer reglas, viene a ayudarnos a cambiar y a transformarnos. Y por eso en esta tarde estaremos, les recuerdo, con 2 personas. Me interesan porque he compartido con ellos como personas, como esposo y esposa, como madre y padre, como abuelos. Veo como sus hijos, sus nietos hablan del hermano Israel y de la hermana Nieves. Y me llama la atención, y porque he compartido en otros escenarios, en retiros, en actividades, en otros lugares los he conocido. Y son personas que a mi punto de vista, dentro de su vida, se han dedicado su vida, valga la redundancia, a vivir sirviendo. Entonces me alegra muchísimo estar con ustedes el día de hoy. Estaremos presentando una pequeña información, una pequeña biografía de nuestro hermano, en este caso el hermano Israel, pero también estaremos conversando con la hermana Diemes. Bueno, son pastores, pero recuerdo, más allá de solo ser pastores, son madre, padres, abuelos, esposos, amigos, consejeros, psicólogos,
hasta economistas tienen que ser, porque cuando llevan una entidad, una organización, como lo es una organización religiosa, en este caso una iglesia evangélica, desempeñan muchas labores. Entonces en esta tarde vamos a estar hablando con ellos. Entonces damos paso ahora a esa información de la cual hemos hablado ahora. Micros Mensajes por Luz TV Santiago. Gloria a Dios. Mira lo que dice Marcos capítulo 4 versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí nos está hablando el Señor de la buena tierra. La buena tierra que te puedes convertir tú. La buena tierra que me puedo convertir yo cuando crezco y doy fruto. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros como sus hijos, como su iglesia. Que demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a dar fruto, querido hermano y amigo. Vamos a dar fruto en esta obra tan maravillosa que es la obra del Señor. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes, hermanos amados en Cristo Jesús. Mi nombre es Israel Castillo, pastor de la Iglesia Luz del Mundo Málaga, por la gracia del Señor. Pues hace aproximadamente 45 años que entregué mi vida al Señor Jesucristo. Le doy gracias al Señor porque Dios me ha premiado con una familia maravillosa, con 11 nietos, mi mujer que es una maravilla, que Dios me la bendiga y me la guarde, y mis hijas y toda mi familia. Y gracias al Señor por ese amor tan maravilloso que el Señor ha demostrado para conmigo. Y muy agradecido porque Dios un día puso en mi camino al hermano Puertas, que estaba yo bastante joven y Dios lo puso pues para que me terminara de encaminar, porque yo desde muy temprana edad empecé a leer la Biblia, empecé a conocer las historias bíblicas, me enamoré muchísimo del Evangelio y pensaba y soñaba en ser un cristiano perfecto. Después, cuando llegué a ser cristiano, me di cuenta que no hay cristianos perfectos, pero bueno, he aprendido y todavía me falta mucho por aprender. Y lo más importante es que cuando queremos servirle al Señor, pues sabiendo que, como dice el Señor, el trabajo en el Señor no es en vano. Servir al Señor es lo más hermoso cuando de verdad en nuestro corazón está en ponernos a la orden del Señor, en descubrir cuál es el deseo de Dios para con nuestra vida, porque así pues hacemos las cosas con mucha alegría y con mucho gozo. Como dice el Señor mismo, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Que Dios me les bendiga y Dios me les cuide y me les guarde. Lo que no conoces de los personajes cristianos, sus vidas, retos y logros en una sola voz. Dio Infolusum. Bueno, como acabamos de ver, nuestro hermano Israel es un hombre con una descendencia bastante ya grande, nietos, su esposa, sus hijos, todo eso, pero me llamó la atención algo que hablaba el hermano Israel, o Israel con todo el respeto, es que no somos cristianos perfectos. No, somos seres humanos. Somos seres humanos que decidimos tratar de llevar un estilo de vida diferente, en los cuales a veces, como la misma Biblia lo dice, airaos pero no pequéis.
nos enfadaremos, tendremos reacciones de cierta manera, pero ahí está ese Dios que nos ayuda en el día a día. ¿Y por qué hablamos o hacemos referencia a esto? Porque recuerde que el tema de hoy es vivir sirviendo. Hermano Israel, buenas tardes, Dios le bendiga, brother, ¿cómo está? Qué alegría saludarlo. Buenas tardes, mi hermano. Dios te guarde. Qué alegría de volverte a ver. Tenía mucho tiempo que no te veía. Bendiciones, hermano. Amén, hermano Israel. Por ahí escucho a la patrona, la hermana Nieves. Dios le bendiga también. Ella es que está hablando por teléfono. Siempre vive hablando por teléfono. Hermano, tener gente ocupada es porque es gente importante, gente que no para en el día a día. Bueno, mi hermano Israel, como le venía diciendo, me llamó mucho la atención eso de lo que usted hablaba, de ser cristianos perfectos, y más usted. Vamos a dar inicio a la entrevista justo en la primera pregunta que le quiero hacer el día de hoy. Ay, Dios mío. Dice, en su experiencia como líder, como pastor, como padre, como amigo, como hermano, como esposo, ¿qué características me podría dar o qué me podría decir que debe tener una persona que quiera servir en las diferentes áreas? O que su experiencia, en su vivencia, ¿qué nos puede contar de eso? Porque estamos hablando de hoy de las vidas que se dedican a servir. ¿Realmente vale la pena servir, hermano? Sí, claro que sí, hermano. Es lo mejor. La mejor experiencia de servir cuando de verdad pues tenemos en el corazón el deseo de servir. Porque el servir es entregarse por entero al servicio. Y la condición que pide el Señor es estar dispuesto. La condición que pide el Señor es estar dispuesto, tener un corazón dispuesto a servir. Eso es lo que pide el Señor, porque cuando Dios llama, Dios capacita. Y a medida que nosotros vamos internalizando en la obra, en el servicio, en el Señor, pues Dios se va encargando de hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Y bueno, como decía en lo primero que dije, ¿no? Es que yo desde muy temprana edad empecé a leer la Biblia, me enamoré de las historias bíblicas. Viví una etapa muy hermosa cuando empecé a leer la Biblia y entonces, pues logré llegó el momento en que me enamoré muchísimo de la Biblia y quería, ser un cristiano perfecto, ser un cristiano, eso era mi sueño, pero resulta que cuando llegué a la realidad de que conocí al hermano Puerta y que llegué pues a conocer el evangelio, entonces me di cuenta pues que eso de perfección la Biblia dice que debemos caminar, ir en el camino de la perfección, y desde ese entonces me he dado cuenta cuántas cosas necesito. He necesitado aprender y todavía necesito aprender porque vamos en un camino de aprendizaje, de servicio. Y bueno, yo pienso que según la pregunta, ¿no? Que ¿cuáles son las características que tiene uno para servir? Pues es ir a la palabra del Señor y creer lo que Jesús dijo. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, que sirva. Simplemente eso, servir, tener en el corazón el servir, no buscando gloria, no buscando nombre, no buscando reconocimiento, no buscando simplemente agradar al Señor y agradar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que pienso yo, cuál es la verdadera característica que tiene que tener uno que sirva al Señor. Wow, realmente me llama la atención, hermano Israel, cuando usted hablaba de algo que está tan, de verdad que no me gusta utilizar este término, pero como tan estigmatizado, de que la Biblia es un libro religioso.
Y es el peor error que pueden llegar a creerse la gente. Porque primero que todo, si voy al concepto de la Biblia es el libro de los libros. Voy a encontrar historias de todo tipo de literatura, una gran cantidad de sabiduría. Pero aparte es ese libro, esas enseñanzas que nos dejó, como usted decía, las cuales nosotros nos podemos remitir y ir. Yo he visto muchos libros de autoayuda y a veces me pongo a compararlos con la Biblia y digo, pero si es que los principios están aquí de lo que usted habla. Sí, Y es así eso. es. O sea, me encantaba escuchar cuando usted, hermano Israel, decía que usted desde muy joven le llamó la atención. Yo desafortunadamente mi vida al inicio, hasta cierta edad avanzada, por no decirlo, vivía de una manera diferente, desordenada y en muchas cosas. Eso no quiere decir que no trabajara, que no estudiara, que no me preparara, que todo esto, pero realmente cuando empecé a meterme realmente dentro de la Biblia, encontré este tipo de información de la cual usted me está hablando, de cómo nos ayuda a ir viviendo en el día a día. Y me llama la atención una característica que usted habló y es estar dispuesto. Es estar dispuesto a que en el día a día, a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, Dios nos vaya ayudando. Y realmente me alegra mucho eso, como lo planteaba usted, hermano Israel. La segunda pregunta que le quería hacer era, a mí algo que me llama la atención, la Biblia dice que en la reunión de sabios sabiduría habla. Y en la reunión de necios, pues vamos a tener consecuencias, parafraseando el versículo, o quebrantado será. Pero a mí me llama la atención algo, porque la pregunta dice, en tantos años que usted tiene de vivencia como líder, ¿qué historia usted se acuerda, hermano, que nos pueda compartir ahora de una persona, de alguna persona que realmente haya marcado su vida, de cómo fue ejemplo para usted en servicio y por eso usted en su capacidad y en lo que Dios le ha permitido servir, lo hace? ¿Qué persona le ha marcado la vida a nivel de servicio? Y como mencionarnos algo de ese servicio que esa persona le motivó a seguir sirviendo y de la manera que lo hace actualmente, hermano Israel. Bueno, la verdad que la persona una de las personas que marcó mi vida en cuanto al servicio del Señor fue el hermano Puerta, porque me gustó muchísimo su consagración, su forma de servir, de amar, de abnegado, o sea, la abnegación, la consagración de servirse, porque es que el servicio es una entrega. El servir es una entrega, entregarse a servir, es una entrega total. Como dijo Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, estamos dedicándonos a servir al Señor. El que sirve no dice, mira que es que apago el teléfono porque no quiero que la gente me moleste. No, es que si tú sirves, tu teléfono tiene que estar abierto, porque cuántas personas muchas veces te llaman de madrugada, te llaman en cualquier momento porque tienen una necesidad, una urgencia. Y si yo, porque, bueno, es que a mí no quiero que me molesten, entonces dejo de hacer cosas que el Señor me ha llamado a que haga, y esto es muy triste y es muy doloroso. Entonces, una de las personas que también me ha llamado mucho la atención y que ha marcado también es mi hermano Edgar, un hombre dedicado por entero, dado a la obra, que no, o sea, abnegado, sin reserva. Hermano, esto, o sea, el primero es el Señor, ¿no? Porque estábamos hablando de que el Señor, pues, es el que se entregó sin reserva, pero que el siervo del Señor, el hombre de Dios, pues debe entregarse al servicio, porque o sirves, y el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, bueno, hay mucha gente que uno le ha llamado la atención,
por su forma de servir al Señor con tanto amor y con tanta dedicación. Wow, realmente me alegra lo que usted mencionaba, hermano Israel, por lo siguiente, porque siempre hemos escuchado y la mayoría de personas mencionan al hermano Jaime Puertas. Muchas veces es cierto que lo presentamos como el director internacional de la luz del mundo a nivel internacional y todo eso, pero es lo que él ha hecho y lo que ha hecho que la gente lo reconozca así. Y es esa disposición, esa perseverancia, él como los que saben, y a los públicos, a los televidentes que nos estén escuchando, lo que a él lo antecedía, él era un capitán de aviación, era una persona preparada, era una persona que Dios tenía en un lugar y que luego Dios lo llama y él decide poner su vida al servicio de Dios, con todo lo que aprendió allí al servicio de Dios. Y yo creo que por eso Dios lo ha honrado, al igual que, como usted mencionaba, al hermano Edgar Arias, con el cual tanto usted como yo compartimos de él. Y a mí algo que me llama la atención de verdad es, a veces las palabras pueden ser muy elocuentes, la forma de expresarse muy bonita, pero a la hora de hacer las cosas, ver a esa gente haciendo lo que hace. Yo conocí, como usted decía, yo conocí al hermano Edgar Arias levantando bultos de cemento, haciendo cosas dentro de la iglesia y sirviendo a la gente. Porque hay veces, ¿por qué lo digo de esta manera? Estamos en un programa que es líderes en la actualidad. La gente que está en ciertos cargos, a veces se le olvida la esencia, de dónde viene, de dónde ha emergido, quién lo tiene allí y a nivel secular. Porque hablando a nivel espiritual y a nivel de nosotros sabemos que Dios pone y quita a todas las personas, pero a nivel de eso a veces nos olvidamos de quién nos tenemos. Cuando empezamos a ocupar lugares, cuando hacemos funciones y todo, se nos olvida, respondemos de una manera diferente, creemos que nuestra opinión tiene que ir, como dicen aquí en España, a misa, y dejamos de escuchar a la gente, de todo eso, y eso es vivir sirviendo. Y por eso me alegraba como el hermano Israel planteaba ahora esas personas y que ven muchas otras personas en el servicio. Bueno, hermano Israel, vamos a ir a un corte y luego continuaremos con la entrevista. Me alegra estar compartiendo con ustedes en este día, y como usted decía, hacía mucho ratito que no nos veíamos, que estuvimos compartiendo la última vez en Málaga, y ya continuaremos. Sí, la verdad que sí. Amén. Vamos al siguiente corte y luego retomamos. En Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice la Sagrada Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo he pecado, tú has pecado, todos hemos pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por Cristo hemos sido reconciliados. Actualidad. Te mantiene informado de lo que sucede en tu entorno social cristiano. Programa de acontecer diario en el mundo cristiano a la luz de la Biblia. Directores, subdirectores, pastores y esposas, evangelistas, jóvenes y artistas en una sola voz. No te lo pierdas por Infoluce. Bueno, luego de este corte, recuerde, estamos en su programa de actualidad, de líderes en actualidad, bajo la temática de vivir sirviendo. Como pregunta, ¿realmente vivir sirviendo vale la pena? Porque en la actualidad estamos viviendo de verdad, que no soy de utilizar términos religiosos ni nada de esto, pero realmente debemos de parar un momento, levantar nuestra mirada y ver todo lo que está pasando alrededor del mundo. La situación social, esto que está pasando a nivel de salud, la economía, como unos países se levantan, como otros están decayendo, como la situación está, como actualmente hay cosas que hace años ni se nos pasaba por la cabeza que podían pasar y ahora están pasando, y eso es vivir sirviendo. Y la pregunta que le voy a hacer, hermano Israel, ahora es algo realmente me llama la atención porque mire, servir es ayudar, es estar por los demás, es todo esto, ¿cierto? Pero cuando tienes servicio, cuando tienes recursos, cuando puedes hacerlo, cuando estás bien, está relativamente fácil. Pero
cuando no se tiene, cuando hasta la persona que tenemos que servir, como que, uy, yo sé que esa persona ha hablado de ti, yo sé que tal cosa, yo sé que no tengo los recursos, yo sé que todo esto, hermano Israel, ¿cómo? En su experiencia, ¿cómo se sirve a esa gente? ¿Cómo se sirve a esa gente que lo llama a ustedes, a los pastores, a las 3 de la mañana, a veces a cosas banales, como a veces a cosas muy delicadas, problemas de pareja, que el esposo está teniendo problemas, que hay violencia de género, que cosas como eso, o sea, las vivencias, esas experiencias de las cuales ustedes a diario se viven teniendo experiencia con eso? ¿Cómo nos diría usted, cómo hacen ustedes, hermano Israel, para servir cuando muchas veces, a veces, como dicen por ahí, uno a veces tiene el rancho ardiendo y ustedes sirven? Cuénteme eso, compártanos eso hoy a los televidentes. ¿Cómo hacen ustedes, mi hermano? Esto es lo maravilloso, hermano, porque nos damos cuenta que a pesar de nuestras incapacidades, de las cosas que adolecemos, de tantas cosas, y en medio de todo esto, poder servir es grandioso. Poder ser cristiano en medio de la dificultad, en medio ahí es donde verdaderamente eso vale, porque cuando tenemos y cuando las cosas se nos hacen fáciles, pues todo es fácil, y a lo mejor es muy fácil hacerlo, pero cuando las cosas se nos complican, la situación, no tenemos recursos, a veces quisiéramos quisiéramos ayudar, quisiéramos dar, y tenemos la cosa corta, pero Dios está mirando más que todo en nuestra disposición. La disposición, la Biblia dice, hay un proverbio que dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Precisamente, pues ahí está señalando en el momento adecuado en que tú puedes hacerlo. Porque o sea, muchas veces, como decía antes, si yo tengo, pues es fácil, pero cuando no tengo, la cosa se complica, porque el servir o el dar o el darse por los demás no es, porque Dios no pide que nosotros demos todo lo que tenemos, ¿no? Dios pide que aprendamos a compartir nuestro pan con el hambriento. El verdadero ayuno es eso, dice en Isaías, es que aprendas a compartir el pan. No es que tú vas a darlo todo, sino que tú aprendas a compartir lo que tienes con los demás. Dice, y que no te escondas de tu hermano, porque muchas veces nos escondemos. Y también dice que quites el dedo amenazador. Es muy importante. Entonces, eso es el verdadero servicio, y que cuando tú tienes la disposición de servir, tú sirves en lo que puedas, donde la Biblia dice, el que te pida darle, pero si tú no tienes que darle, ¿cómo le vas a dar? No le puedes dar porque no tiene, pero ya Dios te pondrá la situación en que tú puedas servir, y en cosas muy mínimas, en lo más mínimo. Si la Biblia dice que simplemente con un vaso de agua ya tú estás sirviendo, y dice que no se quedará sin recompensa. Wow. Sí, realmente, como usted lo plantea, mi hermano, es eso, es la disposición. Yo creo que es como la esencia de cuando una persona se dedica a servir. El servir, como lo hemos venido hablando el día de hoy, el servir es escuchar, es apoyar, es animar, es aconsejar. Pero ojo, la palabra aconsejar a veces la gente la malinterpreta con que dime lo que yo quiero escuchar, y no más bien dime lo que realmente me sirve y lo que yo necesito para mí. Hay personas que muchas veces, quisiera compartirles hoy, que se pueden acercar al hermano Luis Fernando y tal, y lo primero que les digo es,
lo que me vayas a decir, ten en cuenta que yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar, sino lo que realmente te va a ayudar para que crezcas como persona, que Tiene que crezcas. ser así. Y es eso. Y desafortunadamente ustedes, mi hermano, es que realmente el trabajo pastoral es algo muy delicado. Es servir y que la gente a veces da opiniones sin tener la más remota idea de lo que se habla. Y sin conocer, como hemos venido hablando, del contexto de lo que pasa alrededor, sino simplemente emiten opiniones que no tienen nada que ver. Bueno, mi hermano, la última pregunta que le quisiera hacer el día de hoy. En la Biblia hay muchas historias de personas que han servido, aparte, ojo, de Jesús. De las historias que usted haya podido leer de la Biblia, ¿qué personaje le llama la atención que haya servido y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Cuéntenos, ¿qué nos podría compartir hoy en esta tarde, hermano Israel? Bueno, gloria al Señor. Bueno, hay una historia que me llama poderosamente la atención, que siempre me ha llamado la atención, y es la historia de Ana. La Biblia dice, cuenta la Biblia, que esta mujer se casó, vivió 7 años con su marido, y después dice que enviudó, y desde ese momento se dedicó por entero a servir al Señor. Dice que no se apartaba del templo, en limosna, en servicio, sirviendo al Señor. Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros, o a mí por lo menos, a reflexionar y a pensar cuál es el verdadero servicio al Señor. Porque a veces queremos destacar como servidores del Señor, pero más que todo es buscando nombre, buscando fama, buscando reconocimiento, pero esta mujer dice que no se apartaba del templo sirviendo al Señor. Entonces, porque para servir al Señor no es donde yo quiera servir, es donde el Señor me necesite. Donde Dios me necesite, ahí debo estar. Jesús dijo muy claro, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si yo estoy en un sitio y sé que es el negocio del Señor, pues ese es el negocio de mi Padre. Y yo tengo que estar ahí para lo que yo pueda, servir, porque eso es el servicio. No son nombres, no son cargos. El pastor que teníamos antes aquí, él enseñaba mucho y decía, Dios no da cargos, Dios da carga, pone carga en nuestra vida, en nuestros corazones, por el servicio, por la obra del Señor. Entonces, si nosotros vemos que hace falta algo y que yo puedo hacerlo y que yo puedo servir de algo, pues yo estoy ahí. Yo estoy ahí, porque el Señor Jesucristo se habla mucho de Pedro, de Juan, de Jacobo, porque eran los que estaban ahí. En el momento que el Señor, cualquier cosa que el Señor hablaba, ellos estaban ahí al lado del Señor. Y eso es importante saber cuál es el verdadero deseo del Señor, que no es estar donde yo quiero estar, es donde el Señor quiere que yo esté. Ahí es donde eso debe ser el centro de mi vida y el centro de mi servicio. Wow. Gloria a Dios. Realmente, como lo plantea usted, mi hermano, y eso lo da la experiencia de vida, como ustedes a través de los años, junto con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, la experiencia dentro de la iglesia, pueden hablar con tal convicción, y realmente me llama mucho la atención, hermano, y como les decía, me alegra poder estar compartiendo con ustedes ahora y escuchar a la hermana de hermana Nieves de fondo, escuchar cómo está ahí, cómo ha estado ahí, cómo ha sido esa persona que la ha apoyado, cómo ustedes se han complementado y han seguido adelante, viviendo, sirviendo y adelante. Y es muy importante esto. Bueno, mi hermano, antes de terminar, vamos a ir a un corte y por último le haré una pequeña pregunta más y terminaremos el programa. Ahora vamos a un corte y luego volveremos. ¡Hola!
Hola, Dios te bendiga. Te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Dumila Velázquez, para invitarte este sábado, 8 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, hora Venezuela, a una importante conferencia internacional con las mujeres dinamitas, denominada Mujeres Decididas, dirigida por la pastora Orlinda de Rodríguez. La cita es para ti. Puedes disfrutar de esta conferencia a través de vía Zoom y Facebook Live. Así que no te lo puedes perder por nada del mundo, porque Dios bendecirá de una manera especial tu vida. Me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me... Bueno, mi hermano Israel y mi hermana Nieves, me alegra verlos por ahí. Como conclusión del programa de hoy, quisiera que nos dijera cómo dentro de la familia, específicamente, usted puede decir que se puede servir. Esa sería la conclusión del día de hoy. Cómo el hermano Israel, en su experiencia, cómo le puede contar a la gente cómo dentro de la familia puedes servir o vivir tu vida sirviendo. Bueno, la familia es donde se empieza el servicio, porque el pastor, la primer congregación que tiene que pastorear es su casa, su familia, y por ende lo dice la palabra del Señor: el que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la casa del Señor? Entonces, la primera enseñanza, el primer servicio es en la casa, porque quienes van a dar testimonio de tu servicio y de tu vida cristiana, van a dar testimonio, es tu mujer, son tus hijos, porque esto es una siembra, y esa siembra va a dejar un fruto, y nos ha llamado el Señor para que dejemos huellas aquí en este mundo, no de heroísmo, ni de grandes hazañas, ni nada por el estilo. Nos ha llamado el Señor a dejar huellas, pero de un verdadero cristianismo, de un verdadero, que la mujer tuya es la que va a decir: mi esposo es un verdadero cristiano. Los hijos lo van a reflejar, nuestros hijos van a decirlo, porque eso lo van a llevar en el corazón. Es la enseñanza central que ellos van a ver, porque cualquier cosa que ellos vean que nosotros hacemos con doblez o con mala intención o con hipocresía, seguro que eso no los va a enseñar. Ellos van a ver cuán profundo es el amor nuestro por el Señor y por su obra, y esa es la mejor enseñanza que le puede dejar uno a sus hijos, y el mejor ejemplo, porque la autoridad en la casa, la autoridad en la iglesia se gana es con el ejemplo. Ajá. No hay otra forma, no hay otra manera, es el ejemplo. Lo dice el apóstol Pedro, dice: a los que están a vuestro cuidado, siendo ejemplo de la grey. Y Jesús lo dijo muy sencillo y muy claro: ejemplo os he dado en todo, para que así como yo hice, vosotros también hagáis. Wow, hermano Israel, bueno, me alegra mucho, nuevamente le reitero, volverlos a ver, así sea en la distancia. Esto es lo que hace la tecnología. Igualmente, hermano. Muchos recuerdos a todos, a José, a Bernabé, a sus esposas, a esa familia tan preciosa que Dios le ha dado, al servicio que ustedes están realizando. Hermana Nieves, Dios le bendiga por estar al lado de ese hombre de Dios que Dios le ha dado, y asimismo Dios bendiga a nuestro hermano Israel, que Dios los siga bendiciendo muchísimo. Y bueno, hoy concluimos en su programa, recuerde, liderazgo en actualidad, bajo la temática de vivir sirviendo. Y para terminar, simplemente
simplemente decirles, tú, el que nos está escuchando allí en este lugar, si eres abogado, si eres médico, si eres enfermero, lo que tú seas y donde tú estés, dedica tu vida a servir, a hacer lo que estás haciendo en pro de los demás, y verás que eso te va a dar un buen resultado. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y el hermano Israel terminaba con algo muy importante: donde realmente te conocen es en tu casa, porque si tú hablas de que no mientas, te paras en un lugar a ser elocuente, a hablar de que la mentira es mala, pero alguien te llama y le dices a tu hijo, oye, dile que no estoy. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a la gente? Porque es que eso es el vivir sirviendo. El vivir sirviendo son los detalles del día a día. ¿Cómo te comportas cuando alguien hace algo que no te gusta? Porque es que los seres humanos tenemos algo que lo llaman el carácter, el pronto. Si no opinas como yo opino, y son muchas cosas. Por eso la invitación de hoy es, recuerda, dedica tu vida a vivir sirviendo. Y la gente que ha dedicado su vida a vivir sirviendo ha dejado un legado, ha dejado una enseñanza. Nosotros te presentamos al que creemos, según nuestras experiencias personales, que es la persona que mayor ha impactado a nivel mundial, y es Jesús de Nazaret, que siendo y teniendo la capacidad intelectual, la capacidad moral, todo lo que usted se pueda imaginar, y era una persona tan humilde que nos enseñó. ¿Quieres ser reconocido? Pues sé humilde. ¿Quieres que la gente te vea, te enaltezca? Pues ayuda a los demás. ¿Quieres que realmente tu nombre sea recordado? Pues ayuda a otros para que mejoren su vida. Y esa es la enseñanza que podemos dar en el día de hoy. Recuerda, vivir sirviendo. Y hay algo muy importante. Puede ser que tú no tengas esa capacidad, esa elocuencia, los recursos, como nos lo contaba hoy nuestro hermano, pero es que no eres tú. Va a ser Dios a través de ti que va a hacer muchas cosas. Si tú no crees en Dios y te denominas ateo, agnóstico, lo que sea, te invito, te reto, ayuda a los demás y a ver cómo te puede ir, a ver si las cosas cambian. Pero no lo ayudes esperando algo a cambio, no, hazlo incondicionalmente. Bueno, una alegría de realmente, ahora sí nos despedimos. Recuerden visitar nuestras redes, la página web, la plataforma digital de Infoluz, las redes sociales del canal de YouTube, las diferentes plataformas que tenemos de Infoluz, de la obra internacional de Luz del Mundo. Recuerde algo, puede ser que nos veamos a ratos como religiosos, pero no somos religiosos. Somos personas que queremos en el día a día crecer como personas. Y por eso te invitamos a que nos sigas, a que sigas adelante. Oye, me gustó como esos consejitos que dan los días martes las mujeres que se reúnen. Son mujeres que a diario tienen una vivencia, una experiencia, gente que se dedica a servir a Dios. Y por eso el tema era y es, porque mañana, recuerde, están los jóvenes, y el sábado, como lo venían diciendo anteriormente, hay una reunión de mujeres a nivel internacional. Yo me tomo el atrevimiento, si tú nos estás viendo mujer y quieres conocer mujeres que han vivido situaciones un poco ilógicas, de violencia, de esto, de lo otro, pero que Dios les ha ayudado a cambiar la historia en su familia, en su vida, en su alrededor, en su congregación, vente. Contáctanos de alguna manera y diga, oye, yo quisiera que me invitaras a esa reunión. Te enviaremos el enlace para que te conectes. Dios te bendiga, hermano Israel, y que Dios bendiga a todos Amén. Los oyentes. Una alegría es haber estado el día de hoy con ustedes. Dios te bendiga.